El polvo del Mediterráneo se levantaba en columna mientras las legiones romanas marchaban por el camino. El hierro se derretía bajo el sol, la piel de los hombros se agrietaba, los labios sangraban. ¿Y todo para qué? Por unas blancas partículas por las que la gente moría más a menudo que por el oro. ¿Por qué la sal, la más simple de las sustancias terrestres, decidía el destino de ejércitos enteros? ¿Por qué un legionario de Roma la consideraba no menos valiosa que una espada? ¿Y qué la convertía en el símbolo de la vida misma? La respuesta está oculta en la palabra de la que proviene el moderno salario. Los historiadores escribieron que ya en la época de la República, mucho antes de la aparición de los emperadores, a los soldados se les entregaba parte de su paga no en monedas, sino en sal. Así surgió el término salarium, del latín sal, sal. No era solo un producto, sino un medio de supervivencia, una medida del trabajo y un indicador de estatus. Sin sal, los guerreros perdían no solo el sabor de la comida, sino también las fuerzas, ya que retenía la humedad en el cuerpo y los salvaba de la deshidratación en las calurosas campañas del norte de África y Siria. En las fuentes romanas de Tácito y Plinio se menciona que los soldados podían recibir hasta la mitad de su ración mensual precisamente en sal. Para muchos significaba más que el dinero. Las monedas podían perderse, pero sin sal se podía morir. La sal es la sangre de la tierra, decían los legionarios. Blanqueaba sobre su piel cuando el sudor se convertía en costra sobre el bronce y el casco, recordando: cada cristal vale una gota de sudor derramada bajo el sol. Este polvo blanco era un arma estratégica. Cuando Roma llevaba a cabo asedios, en primer lugar se capturaban las salinas. La pérdida de una fuente de sal se consideraba una catástrofe comparable a la aniquilación de una guarnición entera. Los arqueólogos en Ostia y Pompeya encontraron restos de almacenes donde se guardaban decenas de ánforas con sal, custodiadas con la misma rigurosidad que el tesoro. Precisamente por eso, la palabra salarium se convirtió en símbolo de estabilidad y poder. Roma entendía: quien controla la sal, controla el ejército y por lo tanto el imperio, pues sin soldados capaces de marchar bajo el sol, no existirían ni caminos ni acueductos ni la propia Roma. La sal nutría los músculos, agudizaba el gusto por la vida y la disciplina, cada gramo como una gota de poder. Cuando la legión iba de campaña, la sal iba delante de ella, en los sacos de los convoyes, en la conciencia de los guerreros, en el aliento mismo del imperio. Era un comandante invisible que decidía quién sobreviviría a la batalla y quién caería en el desierto, incluso antes del primer golpe de espadas. Y en este frágil equilibrio entre la sal y la muerte se esconde la clave de cómo un imperio pudo someter al mundo. Pues Roma no solo conquistaba con la espada, mantenía el poder con la sal. Pero para entender cómo salvaba a los ejércitos al borde de la aniquilación, hay que adentrarse en las campañas, donde cada paso sobre la tierra quemada valía más que el oro. El sol del mediodía golpeaba sin piedad el bronce. Sobre el desierto se remolinaba el calor, y desde el horizonte llegaba el olor a sudor, hierro y cuero. Las legiones romanas marchaban por el norte de África. Sus pasos, según el historiador Polibio, resonaban como un tambor de guerra, uniformes, firmes, sin pausas. Cada legionario cargaba consigo unos 30 kilogramos: armadura, espada, escudo, lanza, la ración diaria, una cantimplora con agua y una pequeña bolsa con las blancas partículas que significaban la vida. Estas partículas eran sal, el verdadero combustible del imperio. La organización militar de Roma asombraba incluso a los enemigos. 1 de cada 10 soldados era responsable del suministro de agua y sal. Sin esto, la legión no avanzaba ni un paso.
Estos guerreros se llamaban cuestores, intendentes encargados de las provisiones y la paga. Su papel recordaba al de los oficiales de logística modernos. No luchaban en la primera línea, pero de ellos dependía si el ejército sería capaz de marchar al día siguiente. Las crónicas relatan que la pérdida de sal en el camino se consideraba una catástrofe militar. El calor convertía la tierra bajo los pies en una sartén al rojo vivo. El sudor corría por los rostros y la armadura se pegaba al cuerpo. La ración romana incluía carne seca, grano, aceite de oliva y un poco de vino. Pero sin sal, todo esto se volvía inútil. Los músculos se acalambraban, el cuerpo perdía humedad, la conciencia se nublaba. Los arqueólogos encontraban en los lugares de campamento restos de vasijas de barro con sal, selladas con cera, para que no se disolviera por la humedad, la reserva de vida del soldado. Cuando las legiones se movían hacia el este, a Siria, Palestina, Armenia, el calor y las enfermedades diezmaban las filas no menos que las espadas. Livio escribió que un solo convoy de sal perdido podía costar una cohorte entera. Las cohortes eran unidades de combate de 500 soldados. Sin sal, les esperaba la muerte por agotamiento y deshidratación, ya que los guerreros perdían humedad más rápido de lo que podían reponerla con agua. Entonces se recurría a la improvisación. Se extraía sal de fuentes salinas, se hervía agua de mar, se raspaba el depósito blanco de las rocas. Con estos cristales no solo se hacía un aditivo alimentario, sino también una medicina. Se aplicaba sal a las heridas para prevenir infecciones. Se usaba para lavar los ojos cuando la arena los quemaba con el viento. Quemaba, pero salvaba. Cada legionario llevaba en su lóculus, una bolsa de campaña, una pequeña bolsa de sal, como símbolo de salvación personal. No era simplemente comida, era un ritual. Antes de la batalla, mezclando sal con pan, los guerreros pronunciaban palabras dirigidas a Marte: protege el sabor de la vida. Incluso en el momento en que la muerte estaba cerca, sentían el sabor de la sal, el sabor de Roma. Pero detrás de estos rituales había una economía cruel. La sal era cara. Su transporte a través de los Alpes y el Sahara costaba al imperio enormes sumas. Según diversas fuentes, una tonelada de sal valía tanto como un esclavo de habilidad media. Por esta razón, Roma construyó caminos enteros, las vías salaria, caminos de la sal, por los que los convoyes transportaban este producto estratégico. Los restos de estos caminos se conservan hasta hoy, y los arqueólogos encuentran a lo largo de ellos huesos de mulas y hebillas metálicas, rastros de convoyes que perecieron por el calor. Roma entendía: perder oro era desagradable, perder sal era mortal. Por eso, la protección de los caminos de la sal se confiaba a los mejores, a los centuriones. Un centurión era un oficial que comandaba aproximadamente a 100 soldados. Su tarea no era solo proteger los convoyes, sino también asegurarse de que nadie robara sal a los suyos. El robo de sal se consideraba traición. A los culpables se les castigaba públicamente, con latigazos, a veces con la muerte, pues del acto de ellos dependía el destino de toda una legión. La sal se convirtió en la moneda invisible del imperio. Con ella se podía comprar perdón, poder, vida. Cuando los soldados recibían su salarium, sabían: cada puñado no era solo un pago, sino la confianza de Roma. El polvo blanco mantenía el orden mejor que el miedo a la espada. Pues quien se quedaba sin sal, se quedaba sin fuerza, estatus y la propia posibilidad de ser romano. Pero hubo momentos en que ni siquiera Roma pudo mantener la sal bajo control. Cuando el desierto o el enemigo cortaban los caminos, comenzaba lo que los historiadores llamaron la hambruna de sal. Entonces el ejército se convertía en la sombra de sí mismo. Y para entender cómo esta crisis invisible casi destruye al ejército más grande del mundo, hay que ver cómo una vez la sal se convirtió en un arma contra la propia Roma. El estruendo de los cascos, los gritos de las mulas, el olor a cuero putrefacto. Así comenzaba la catástrofe que los contemporáneos llamaron la hambruna de sal.
Era un enemigo invisible, lento, despiadado. Sin espadas, sin flechas, mataba no en combate, sino en el silencio de la marcha, cuando las piernas se enredaban por la debilidad y los ojos se nublaban por el calor. Todo comenzó durante el reinado del emperador Adriano, cuando las tropas romanas se adentraron en el norte de África, intentando someter a las tribus garamantes. Las tormentas de arena cortaron las rutas de suministro y los convoyes de sal desaparecieron en los mares de arena. Los historiadores difieren sobre cuántos legionarios murieron entonces, pero incluso según las estimaciones más conservadoras, miles. Polibio escribió que las pérdidas fueron peores que una derrota en batalla. Sin sal, los guerreros perdían agua más rápido de lo que podían beber. Aparecían calambres, alucinaciones, hemorragias internas. La legión se convertía en una caravana moribunda. Uno de los campamentos arqueológicos encontrados cerca del oasis de Gadames proporcionó pruebas de aquella tragedia. Los arqueólogos descubrieron hogueras carbonizadas y vasijas de cerámica en las que debían haberse almacenado las reservas de sal. Estaban vacías. En lugar de los cristales blancos, arena que había sepultado la vida. Cerca los restos de decenas de mulas, caídas por el agotamiento. Todo apuntaba a lo mismo. Los convoyes no habían llegado. Fue entonces cuando los romanos comprendieron que la sal no era simplemente comida, sino un recurso estratégico, igual que el hierro y el grano. La ausencia de sal convertía a la legión en una multitud. Para prevenir nuevas tragedias, Roma comenzó a fortificar una red de almacenes y puestos de avanzada a lo largo de las rutas comerciales. Estos almacenes se llamaban horrea salis, depósitos de sal. Estaban situados a una distancia de un día de marcha unos de otros. Eran custodiados por prefectos, oficiales nombrados personalmente por el legado. El prefecto no era solo el jefe del almacén, era responsable de la vida de miles de personas. La sal se convirtió en un instrumento de poder, se almacenaba como un arma y se utilizaba como medio de castigo. Durante motines o traiciones, el imperio imponía una sanción llamada interdictio salis, prohibición de sal. La ciudad que osaba levantar la mano contra Roma era privada de los suministros de sal. Esto no significaba solo un golpe económico, era una sentencia. Sin sal, comenzaban las enfermedades, la carne se pudría, las alianzas se desintegraban. Incluso los ricos patricios suplicaban perdón solo para que los cristales blancos regresaran a sus ánforas. Plutarco escribió que, después de la revuelta en Numidia, familias enteras vendían a sus hijos para comprar un saco de sal. Tan profundamente había integrado Roma la sal en la economía de los territorios conquistados. La sal dejó de ser un simple mineral, se convirtió en un símbolo de sumisión. Incluso los tratados de paz se sellaban con un ritual. Las partes mojaban pan en sal como señal de lealtad eterna. Esta tradición perduró siglos. De ella nació la expresión comerse un quintal de sal con alguien, que significa compartir con una persona pruebas y confianza. Así, la sal se transformó en el lenguaje con el que Roma hablaba al mundo. Pero detrás de este brillo se escondía una dura realidad. Quienes controlaban la sal, controlaban también la vida. Para evitar nuevos fallos en el suministro, Roma creó tropas especiales para la protección de las rutas de la sal. Se llamaban cohortes salinariae, cohortes de la sal. Estas unidades no participaban en batallas, pero su servicio no era menos peligroso. Acompañaban los convoyes a través de montañas, pantanos, desiertos. Sus enemigos no eran solo los bandidos, sino también la propia naturaleza. Las lluvias disolvían la sal, el calor la derretía. Cada saco tenía que ser protegido como una reliquia sagrada. Un centurión, cuyo nombre se ha conservado en una inscripción en Campania, dejó una frase sencilla pero terrible: «Morimos para que otros no murieran por la sal».
Estas palabras están grabadas en una losa de piedra, encontrada en el lugar de un antiguo puesto en la Vía Salaria. Los arqueólogos creen que esta es la única evidencia de la aniquilación de una cohorte de sal, completamente destruida en el camino. Pero fue precisamente después de estos acontecimientos cuando Roma comprendió: la sal es la sangre del imperio, y perderla significa perder el poder. Por ello, los emperadores comenzaron a construir nuevas vías, puentes e incluso ciudades alrededor de las fuentes de sal. La ciudad de Ostia, puerto en la desembocadura del Tíber, se convirtió en el principal centro de suministro de sal. Desde allí, la sal llegaba a todas las legiones, a todos los frentes. Sin embargo, el precio de este poder blanco era terrible. Por cada ánfora de sal se pagaba no solo con oro, sino también con las vidas de esclavos, mulas y soldados. Y cuanto más se expandía el imperio, más difícil era mantener este flujo, pues cuanto más poseía Roma, más dependía de la sal. Y la dependencia es siempre una debilidad. Precisamente esta debilidad se convertiría un día en un arma contra el propio imperio. Desde principios del siglo III de nuestra era, las nubes se cernían sobre Roma. El imperio crujía bajo el peso de sus propias victorias. Cientos de miles de soldados se encontraban en las fronteras, desde el Rin hasta el Éufrates, y todos ellos necesitaban sal. Sin ella, la disciplina militar se desmoronaba, los cuerpos se debilitaban, la moral decaía. Pero las rutas comerciales, antaño seguras, ahora estaban infestadas de tribus rebeldes, asaltantes y desertores. Incluso la poderosa Vía Salaria ya no era segura, y por primera vez en siglos, los cristales blancos, símbolo de orden y poder, se convirtieron en la causa del caos. Plinio el Joven escribió que en los años de crisis, los convoyes de sal se volvieron escasos y las legiones en el norte se vieron obligadas a salar la carne con agua de mar. Esto salvaba del hambre, pero no de la enfermedad. Sin sal pura, los guerreros perdían fuerzas. En las crónicas se menciona que durante la campaña contra los germanos, la legión bajo el mando del legado Valeriano perdió la mitad de sus efectivos sin una sola batalla. Los cuerpos se descomponían por infecciones, las heridas no cicatrizaban. Todo debido a la escasez de sal con la que se trataban y alimentaban. En este tiempo, a la sombra del declive económico, surgieron los especuladores. La sal se convirtió en un arma de lucro. Ricos terratenientes compraban sus reservas y las vendían al ejército a precio de oro. En respuesta, el imperio introdujo un control estricto. Apareció un nuevo impuesto, el vectigal salis, que gravaba cada ánfora. El impuesto era recaudado por funcionarios especiales, los praefecti salinarum. Ellos tenían un poder enorme y a menudo abusaban de él. La sal, que se había convertido en la fuente de la fuerza de Roma, se transformó en una fuente de corrupción. Un antiguo autor escribió: «Donde termina la sal, termina el orden». Y estas palabras resultaron proféticas. Cuando comenzaron las revueltas en las provincias, el primer paso de los rebeldes fue apoderarse de los almacenes de sal. En África, en la ciudad de Leptis Magna, los insurrectos vertieron las reservas de sal en el puerto para paralizar los suministros. Fue un acto de desesperación y desafío, un asesinato simbólico del imperio. Roma respondió con crueldad. El emperador Diocleciano, restaurando el orden, emitió un edicto por el cual el robo de sal se equiparaba a la traición. Los criminales eran castigados con la muerte por crucifixión, pero ni siquiera este horror restauró el orden. La sal se escapaba de nuevo, a la arena, al mercado negro, a los enemigos. Para mantener el poder, Roma intentó convertir la sal en un instrumento de control estatal. Se crearon almacenes militares especiales, gestionados por guarniciones. A los soldados se les volvió a pagar parte de su salario con sal. El antiguo salarium regresó, como un recordatorio de los tiempos de la República. Fue un paso de desesperación, pero también un símbolo de esperanza. Fue entonces cuando resurgió un antiguo ritual.
Antes del juramento de lealtad, los soldados comían pan con sal. Este simple gesto significaba una alianza con el imperio, confianza, un deber sagrado. Incluso cuando las monedas se devaluaban, la sal seguía siendo una moneda sólida. Había algo inmutable en ella, casi divino. No se sometía al mercado, solo a la naturaleza y al tiempo. Pero la naturaleza se vengaba, las aguas del Mediterráneo retrocedían, los salares se agotaban, y el imperio recurría cada vez más a las tierras conquistadas, extrayendo sus recursos en la Galia, en Britania, en Hispania. En todas partes donde se extraía sal, las guarniciones romanas se enfrentaban a levantamientos locales. La gente no quería entregar el oro blanco. Para ellos, se había convertido en un símbolo de subyugación. Los arqueólogos en la Galia encontraron una inscripción en la pared de un antiguo almacén. La sal es la sangre del imperio, y nosotros somos sus esclavos. Estas palabras, grabadas con un cuchillo en la piedra, son el grito de una época, pues la sal realmente fluía por las venas de Roma, pero cuanto más la bebía el imperio, más rápido se acercaba el final. Cuando llegó el siglo IV, Roma pasó a depender de los suministros de sal de provincias lejanas. Cualquier pérdida de una ruta significaba una catástrofe. Los godos, vándalos y sármatas lo comprendieron rápidamente. No siempre atacaban de frente, cortaban los caminos, quemaban los almacenes, hundían los convoyes. No luchaban con la espada, luchaban con la sal. Hay testimonios de que en el año 410, durante la invasión de Alarico, los almacenes de sal en los accesos a Roma fueron uno de los primeros objetivos. Sin sal, las guarniciones comenzaron a sufrir enfermedades, y los soldados, débiles y desesperados, no pudieron mantener las murallas. Posiblemente fue la primera vez que el imperio cayó no por la espada, sino por un cristal. Pero incluso en ese momento, cuando Roma ardía, la sal no desapareció. La gente continuó guardándola, intercambiándola, escondiéndola. Para ellos seguía siendo un símbolo de vida. Cuando todo se derrumbaba, solo la sal recordaba el orden, que alguna vez el imperio pudo medir su poder no con oro, sino con cristales blancos que salvaban a los soldados y construían caminos. Así, el imperio romano llegó al límite, debilitado pero aún orgulloso, y aunque las espadas de los enemigos ya resonaban en las puertas, la memoria de la sal, de lo que sostenía al ejército, al pueblo y a la fe, perduró, pues mientras la gente recordara su sabor, recordaría lo que significaba ser romano. Pero lo más sorprendente, la sal sobrevivió al imperio. ¿Y en cómo permaneció después de Roma? ¿Cómo se convirtió en parte de la nueva Europa? Reside la última paradoja de esta historia. Pues lo que salvó a los legionarios de la muerte, siglos después, salvó también a la propia civilización. Cuando en el año 476 cayó el Imperio Romano de Occidente, muchos creyeron que con su desaparición se desvanecería también la memoria de todo lo que había creado. Pero la sal permaneció. Ella, por extraño que parezca, sobrevivió a las legiones, a los templos e incluso al idioma. Pues lo que comenzó como la paga de un soldado se convirtió en la base de la nueva economía de Europa. La sal, un legado que Roma dejó al mundo sin erigir ni columnas ni monumentos. Después de la caída del imperio, los caminos por los que durante siglos transitaron los convoyes con cristales blancos no quedaron desiertos. Todavía se les llamaba vía salaria, y por ellos ahora se movían no legiones, sino comerciantes, monjes, campesinos. Los hallazgos arqueológicos muestran que incluso siglos después, en los mismos lugares, seguían existiendo almacenes, cubiertos con el mismo tipo de mampostería. El sistema, construido por los romanos, resultó ser tan bien concebido que sobrevivió a sus creadores. En la Alta Edad Media, la sal se convirtió en el fundamento de un nuevo poder,
Las ciudades que surgieron sobre las ruinas de los depósitos de sal romanos, Ostia, Marsella, Génova, se transformaron en centros comerciales. Lo que alguna vez fue logística militar se convirtió en un imperio comercial. Las personas que controlaban la sal poseían la riqueza. Esta fuerza era tan absoluta como lo fue alguna vez el poder de los centuriones sobre la legión. Fue entonces cuando nació una nueva palabra, salari, heredera directa del salarium romano. Se extendió por toda Europa, conservando la esencia. El trabajo debe ser pagado con aquello que sustenta la vida. Incluso cuando la plata reemplazó a la sal en los monederos, la idea siguió siendo la misma. El dinero es simplemente otra forma del cristal blanco, un símbolo de energía, supervivencia, poder. La sal también entró en los rituales de la nueva era. Los monjes cristianos la llamaban don de Dios, la usaban para la consagración del agua, para la protección de los hogares. En las crónicas de los monasterios del siglo VIII se registraba: quien guarda la sal, guarda la vida. Esto sonaba como un eco de la antigua Roma, solo que ahora bajo una luz diferente. Pero quizás el legado más importante de la sal reside en la memoria de cómo unía a las personas. De todos los elementos con los que Roma gobernó el mundo, la sal era el más humano. Requería trabajo, disciplina, paciencia. No se podía falsificar, no se podía obtener sin sudor. Y en esto había una justicia propia. La sal unía a ricos y pobres, a soldados y comerciantes, a emperadores y campesinos. Todos dependían de un mismo sabor. Cuando los arqueólogos encuentran antiguas ánforas de sal con sellos de legiones, dentro, los mismos cristales que hace 2000 años, no han cambiado. Y, al mirarlos, es difícil no sentir un extraño respeto, pues estos cristales vieron cómo se construía y se derrumbaba la mayor potencia del mundo. La sal fue el último testigo del imperio. Cuando el poder cayó, cuando desaparecieron las águilas y los estandartes, ella permaneció en la tierra, pura, eterna, incorruptible. Y, quizás, precisamente en esto reside la mayor lección de Roma. Todo el oro del mundo no sobrevivirá a lo que da vida. Pero la historia de la sal no terminó con la caída del imperio. Al contrario, a partir de ese momento iniciaría un nuevo camino que transformaría todo el continente. Los caminos blancos por los que marcharon las legiones se convirtieron en las arterias de la Europa medieval, y los antiguos almacenes de sal en la base de las primeras ciudades-estado. Roma cayó, pero su sal siguió fluyendo por las venas de la historia, y en esto hay un símbolo especial. La fuerza del imperio desapareció, pero la fuerza de la vida permaneció. Y es precisamente ella la que nos llevará al misterio final de esta historia, cómo la sal, que comenzó como pago por sangre y trabajo, se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana. El sabor de la sal es el sabor de la vida misma. Lo conocían los legionarios que marchaban por el desierto, los monjes que guardaban ánforas en los sótanos de los monasterios, y la gente que vive hoy sin siquiera sospechar que cada palabra salario es un eco del antiguo salarium. En esta palabra todavía vive el aliento de Roma, el ritmo de sus pasos, el tintineo del metal, el crepitar de las hogueras y el sabor del sudor en los labios de los soldados. La sal no se convirtió simplemente en un símbolo de trabajo, se convirtió en un símbolo del espíritu humano resistente, de lo que nos hace vivos. Cuando hoy decimos que una persona vale su pan y su sal, repetimos una fórmula que conocían las legiones. La sal es energía, orden, supervivencia. Los romanos entendían, un ejército no se sostiene por el grito del comandante, sino por el sabor de la sal en la boca del soldado. No permitía que el cuerpo se rindiera, no dejaba que la mente se apagara. Era lo que conectaba al hombre con la tierra y consigo mismo.
Los arqueólogos aún encuentran minas de sal en las que se conservan rastros de picos antiguos, huellas de pies descalzos, paredes quemadas por antorchas. Estos lugares son crónicas silenciosas, donde no hay oro ni mármol, pero sí sudor y trabajo. La sal no grita, pero guarda la verdad, y en esta verdad reside la fuerza, pues los imperios se derrumban, pero lo que da vida permanece. Los historiadores creen que fue precisamente el control sobre la sal lo que sentó las bases de los primeros sistemas de tributación y administración estatal. De Roma, esta idea pasó a Bizancio y de allí a Europa. Incluso la economía moderna, donde cada esfuerzo tiene un precio, tiene sus raíces allí, donde el legionario recibía un puñado de sal y sabía que eso era su vida. La sal salvaba ejércitos, pero también enseñaba humildad a los imperios. Recordaba que el poder no puede existir sin el cuidado de las personas. Cuando las legiones perdían sal, perdían fuerza. Cuando el imperio dejaba de valorarla, comenzaba a desmoronarse. El cristal blanco resultó ser más sabio que las espadas y las leyes. Demostró, no sobrevive el más fuerte, sino el que sabe conservar lo que alimenta la vida. Y por eso, cuando leemos las crónicas de César o Tácito, donde se habla de campañas, victorias y caídas, es importante recordar, detrás de cada héroe, detrás de cada batalla, estaban aquellos que llevaban la sal. Sin ellos no habría habido mapas, ni caminos, ni imperio. Estas personas anónimas, cuyas manos olían a sudor y a mar, crearon la base del mundo en el que vivimos. Roma cayó, pero su sal permaneció en nosotros. Vive en cada esfuerzo, en cada gota de sudor, en cada elección de no rendirse cuando es difícil. La sal es la memoria de la resiliencia, transformada en sustancia. Es el aliento de todos los que alguna vez marcharon bajo el sol abrasador, llevando en la mano una espada y una pequeña bolsa de cristales blancos, y quizás, cuando hoy abrimos el salero en la mesa, repetimos el mismo gesto antiguo, tocamos la historia, no monumental, no heroica, sino humana, una historia donde la fuerza no se medía en oro, sino en resistencia, donde el poder no nacía del miedo, sino del respeto por lo que alimenta la vida. Y ahora, sabiendo que Roma no se sostuvo con la espada, sino con la sal, cabe preguntarse, ¿podríamos vivir siquiera un día en ese mundo, donde cada puñado de sal significaba la salvación? ¿Donde el precio del trabajo no se medía en monedas, sino en sudor y lealtad? Quizás sea esto lo que nos hace herederos de aquellos que caminaron por las vías salarias, no héroes, sino personas para quienes la vida valía el sabor de la sal. La sal es más valiosa que el oro, no porque sea más difícil de obtener, sino porque sin ella el oro no significa nada. En esto reside la última verdad de Roma, que ha perdurado a través de los siglos, el sabor de la sal, el sabor de la fuerza, la lealtad y la memoria. Y mientras el ser humano recuerde este sabor, mientras sea capaz de trabajar, soportar y preservar, en él vive Roma.